¿Pueden ver pantalla completa? Sí, doctora, sí se observa. Bien, chicos, vamos a empezar el día de hoy con la teoría que está programada. El tema que vamos a tocar el día de hoy es pancreatitis crónica. Yo soy la doctora Flor Beltrán, médico gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital de Policía, y vamos a tratar esto como uno de los últimos temas ya casi para terminar el capítulo de gastro. ¿Me logran escuchar bien? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, para poder nosotros hablar acerca de pancreatitis crónica, tenemos que recordar algunas cosas importantes con respecto a la fisiología normal del páncreas. Nosotros sabemos que el páncreas anatómicamente tiene una estructura que comprende la cabeza, cuerpo y cola, en los cuales, de acuerdo a su distribución anatómica, en el centro está comprendido por un conducto principal, que es el conducto pancreático, o más conocido como el conducto de Wilson, que tiene algunas ramas, unas ramas menores, ¿no? De las cuales estos ductos van a terminar en los acinos pancreáticos. Recordar que los acinos pancreáticos están distribuidos de tal forma para que puedan cumplir funciones tanto endocrina como exocrina. Esa es la gran importancia de este órgano, que nos permite mantener en homeostasis toda la parte hormonal y regulatoria, principalmente con respecto a la parte de absorción y a la parte digestiva, y a la parte también metabólica con respecto al control de la insulina y el control de la glucosa por ende. Entonces, cuando nosotros hablamos del páncreas en su función netamente metabólica, por así decirlo, vamos a ver que tiene mucha interacción a nivel de los enterocitos al distribuir las sustancias pancreáticas hacia la luz intestinal. Estas enzimas que se liberan a la luz intestinal van a permitir que por medio de la enteroquinasa pasar el tricinógeno a tripsina, y esto va a producir sustancias o enzimas digestivas activas que van a permitir la absorción de ciertos nutrientes. Tanto así que el tricinógeno pasa a tripsina, la proelastasa pasa a elastasa, que es muy importante también para la absorción intestinal. Cuando nosotros hablamos de pancreatitis crónica, tenemos que entender que la pancreatitis crónica es considerada como una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva e irreversible, que se va a caracterizar por cambios morfológicos, no solamente macro, sino también microscópicos, que van a generar alteración a nivel de la función de acuerdo al tejido que ha sido comprometido o que ha sido dañado. Al ser un problema progresivo, más adelante vamos a ver de que no se van a presentar las complicaciones de forma súbita o abrupta, sino que va a ser, como su mismo nombre lo dice, de forma progresiva, de acuerdo al segmento pancreático que está siendo comprometido en cada una de sus funciones, como ya les he mencionado, ya sea exocrina o endocrina. También está definida como un síndrome fibroinflamatorio. O sea, hay una inflamación persistente que condiciona fibrosis, y es una fibrosis patológica con destrucción del tejido. Si ustedes ven con detenimiento el dibujo, estas partes que están un poco más rojas, lo que nos simboliza es la actividad inflamatoria persistente que se genera. Esta actividad inflamatoria lo que va a generar es endurecimiento o fibrosis del tejido pancreático con destrucción del mismo. Y esto es lo que al final va a degenerar en alteración de la función. Epidemiológicamente hablando, en realidad la pancreatitis crónica en líneas generales es una enfermedad muy poco frecuente. Si hablamos de las casuísticas de Estados Unidos, de Europa, estamos hablando que se puede presentar en promedio de 42 a 26 casos por cada 100.000 habitantes.
una incidencia global aproximada de 4 por cada 100.000 habitantes y es responsable de aproximadamente 56.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos. En Latinoamérica, lamentablemente, no tenemos aún muchos datos reportados, pero solamente como un dato para que vean lo infrecuente que puede ser. Tengo casi 10 años de gastroenteróloga y tengo contados con la palma de las manos, creo que 5 pacientes solamente con pancreatitis crónica que se han podido identificar, detectar y hasta el momento que están siendo tratados en el servicio. Cuando nosotros comparamos la parte fisiopatológica de cómo se puede llegar a una pancreatitis crónica, a comparación de una pancreatitis aguda, a pesar de que el cuadro clínico puede ser muy similar en sus estadios iniciales, lo que más nos va a llamar la atención nosotros es a nivel de los mismos acinos, cuál es el mecanismo fisiopatológico que va a conllevar a este estado inflamatorio. Mientras que en una pancreatitis aguda, por el mismo efecto inflamatorio agudo, lo que va a producir es una activación de las enzimas proteolíticas que va a aumentar la activación de la cascada de coagulación, incentivando el estado inflamatorio, conllevando a una lesión vascular persistente, que eso es lo que va a afectar la circulación a nivel de los acinos y va a dañar las células acinares produciendo la inflamación. Y esa inflamación es una inflamación aguda reversible. Es por un efecto agudo netamente a nivel de la activación de las enzimas proteolíticas, a diferencia de una pancreatitis crónica. En una pancreatitis crónica ya estamos hablando que no es por una activación de enzimas proteolíticas de una fase aguda, sino que desencadena por diferentes mecanismos o sustancias agresoras, ya sean internas o externas, que van a producir un proceso inflamatorio permanente a nivel de los acinos pancreáticos. Y esto lo que va a generar es alteración a nivel de la fibrosis de los acinos, a nivel acinar, generando proliferación de las células estrelladas y posterior formación de colágeno. Esa formación o secreción de colágeno permanente es lo que va a conllevar a una fibrosis de los acinos pancreáticos con desaparición ya en las fases más avanzadas de las células acinares con posterior destrucción de tejido pancreático y atrofia que al final va a conllevar a la insuficiencia pancreática. Cuando nosotros hablamos de pancreatitis crónica, como mencionamos, tenemos tanto cambios histológicos que los hemos mencionado aquí, pero también tenemos cambios morfológicos. Al existir una inflamación y un daño tisular permanente, lo que va a conllevar es que ese tejido deje de funcionar. Y todo tejido que no funciona se atrofia. Y es lo que conlleva a estas imágenes. Normalmente, si ustedes logran ver el puntero, por favor, confírmenme. Sí, doctora, se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos el tejido pancreático, esta pantallita, ya. Cuando nosotros vemos el tejido pancreático, normalmente se tiene que ver de una forma tal como lo vimos en la imagen inicial, ¿no? Entonces, tiene una forma, su cabeza, cuerpo y cola, en este caso está atrofiado. Pero miremos esta cabeza, cuerpo y cola en esta tomografía con contraste. Es un tejido pancreático totalmente atrófico y adicionalmente a esto, toda esta parte blanquecina que ustedes ven es el conducto de Wilson que se encuentra dilatado. Y a la vez que se encuentra dilatado, se ve con unas calcificaciones blanquecinas en su interior, que es una de las manifestaciones imagenológicas características en el caso de una pancreatitis crónica, que es las calcificaciones de los grandes ductos, en este caso del Wilson. Esto es una pancreatitis crónica severa que probablemente ya esté condicionando cierta atrofia, insuficiencia pancreática por la atrofia, porque prácticamente ya no tiene tejido pancreático, todo está atrofiado y además lo poco que puede haber de acinos no pueden liberar las enzimas pancreáticas porque los ductos, el conducto principal, está ocupado por cálculos.
que son cálculos cálcicos, calcificaciones, que se forman justamente por la atrofia y por el componente inflamatorio persistente. Entonces, vamos a ver calcificaciones de los ductos, vamos a ver un aspecto irregular. Miren, este páncreas, por ejemplo, no está atrofiado, pero sin embargo sus bordes están totalmente deformados, de aspecto irregular, con algunas calcificaciones en su interior que se resaltan aquí en la imagen. También se puede ver, aparte de la alteración del cuerpo, miren la cantidad de calcificaciones. Estas son calcificaciones mucho más marcadas, con una pancreatitis mucho más severa, porque ya hay atrofia. Acá todavía hay un poco de tejido pancreático con calcificaciones en los ductos, pero también se pueden formar pseudoquistes. Y el otro hallazgo que se puede ver también a nivel de la CEPRE, miren esta atrofia totalmente el ducto que se ve a nivel de la duodenoscopía, donde se inyecta sustancia de contraste y se pinta el conducto pancreático, se ve que prácticamente no hay tejido pancreático y solamente puede tener el conducto, el Wilson. Entonces, estos cambios morfológicos, dilatación irregular, calcificación de los conductos, aspecto irregular del parénquima, con probable formación de pseudoquistes y atrofia a nivel glandular, son características morfológicas que son muy clásicas, incluso se consideran como criterios ecoendoscópicos diagnósticos de pancreatitis crónica. Pero a la vez mencionamos que tenemos también cambios microscópicos. Estos cambios microscópicos se van principalmente a manifestar por fibrosis. Todo este tejido, imagínense, vamos a ver aquí, miren ese tejido ordenado, los acinos bien ordenaditos, prácticamente emparejados, todos los acinos que forman como si fuera una cabeza bien delimitada, ¿no? Miremos eso mismo en la imagen. ¿Dónde vemos los acinos aquí? Totalmente deformado, con gran fibrosis. Estas imágenes que se ven aquí, redondeadas, blanquecinas, es el tejido fibrótico que incluso se empieza a formar en parte del trayecto del parénquima hepático. Y aparte hay gran componente inflamatorio crónico con presencia de mononucleares y que eso es lo que se va a manifestar como cambios microscópicos característicos en pancreatitis crónica, que es lo que se menciona como la triada diagnóstica. Fibrosis intersticial, atrofia con pérdida de los acinos, porque ya no vemos los acinos formados, y el infiltrado crónico mononuclear que también se ve. Esto se consideran estos tres criterios como el gol estándar diagnóstico de pancreatitis. Por más que nosotros tengamos estos cambios morfológicos que pueden ser definidos por imagen, el hallazgo único de alguno de ellos no me hace el diagnóstico. El gol estándar va a seguir siendo la biopsia con esta triada. Sin embargo, es muy difícil poder acceder a tomas de muestras de tejido pancreático en estos procesos. Por lo tanto, los diagnósticos muchas veces no son por biopsia, sino son por criterios que vamos a verlos más adelante. Entonces, todo tejido dañado, todo tejido destruido que me va a generar fibrosis, me va a generar cierto grado de insuficiencia, pero a la vez, ¿por qué definimos esto como un problema crónico? Porque van a haber procesos inflamatorios recurrentes, intermitentes, que se van a manifestar a nivel de los tejidos circundantes como procesos inflamatorios, tanto a nivel del colédoco, del duodeno, del colon transverso, que son los órganos que están vecinos o circundantes, que se van a también, digamos, a manifestar como complicaciones, pero por el componente inflamatorio propio del páncreas, por ser los tejidos circundantes. Entonces, se puede producir estenosis de colédoco porque está adyacente a ellos. Se puede producir estenosis de duodeno porque está bordeando prácticamente la cabeza del páncreas y eso lo vemos muy fácilmente en esto. A nivel de colédoco que desemboca a nivel de la ampolla o a nivel del bulbo duodenal, porque acuérdense que la ampolla de Vater desemboca a nivel de la segunda porción duodenal, también del colon transverso, porque el colon transverso pasa por esta zona de aquí. Puede haber también trombosis venosa.
principalmente a nivel de la arteria esplénica por los cambios inflamatorios que se pueden presentar, incluso con formación de tromos en su interior, y con pseudoneurismas arteriales que se pueden presentar también como componentes inflamatorios. Entonces, todos los órganos que estén circundantes a la cabeza del páncreas pueden verse afectados como parte de las complicaciones del mismo componente inflamatorio. A diferencia de las pancreatitis agudas, ¿cuáles son las causas principales de pancreatitis aguda? A ver, como para que interactúen un poco ustedes. Puede prender su micro. Causas de pancreatitis aguda. Puede ser biliar, por ejemplo. Biliar o obstructivo, ¿qué más? Samantha, Alcohólica, doctora. alcohólica, muy bien. Samantha, Alonso, Alonso. Causas de pancreatitis aguda. Bueno, otra cosa puede ser triglicéridos altos, ¿no? Más de 1000 cc. Hipertrigliceridemia que principalmente se presenta cuando tienen triglicéridos más de 500. ¿Qué más? Otra causa. Posepre, Post-CEPRE, la pancreatitis aguda post-CEPRE también. Otras causas. Y Traumatismo, cuando doctor. hablo, traumatismos también. ¿Qué más? autoinmunes y Cuando hablamos de problemas autoinmunes, y eso lo vamos a ver más adelante, ya estamos hablando como causa probable de pancreatitis crónica. Se puede manifestar la pancreatitis crónica como una pancreatitis aguda. Sin embargo, cuando estas pancreatitis agudas aparentemente se presentan a repetición, ya estamos buscando una probabilidad de una pancreatitis crónica. Dentro de los cuadros obstructivos, ¿qué causas tenemos? Me dijeron cálculos. ¿Qué otras causas de obstructivos tenemos para pancreatitis aguda? neoplasias peripampulares, Neoplasias periampulares, perfecto. Ordóñez, ¿qué otras causas tenemos de cuadros obstructivos? Guaya, Sí, doctora. ¿qué otras causas obstructivas tenemos en pancreatitis agudas? Perdón. ¿Sí te gustaron? Sí. Me han dicho cálculos, me han dicho tumores. No se olviden las Parasitarios. causas parasitarias, ¿ya? Fasciola, estrongiloides, Nicator, son los parásitos que pueden no solamente obstruir los conductos biliares, sino también tener compromiso hepático. Y si hablamos de los NM periampulares, ya que tomaron ese tema, ¿cuáles son los 4 tumores periampulares que se pueden encontrar? A ver, Jimena Berrocal, Sara, Laura. A ver, alguien que abra su micro si es que sabe la respuesta de cuáles son los tumores periampulares. De cabeza de páncreas, doctora, y el ampuloma. Cabeza de páncreas, ampuloma, faltan 2. La vía biliar distal, doctora. Colangiocarcinoma, ya, y falta 1. Duodenal, doctora. Duodeno, ya acuérdense, solamente por el nombre. Si hablamos de NM periampulares, son todos aquellos tumores que se van a formar alrededor de la ampolla de Vater. ¿Qué órganos tenemos alrededor de la ampolla de Vater? Colédoco,
cabeza de páncreas, la misma ampolla y el duodeno. Entonces, todos, cuando hablamos de NM periampular, cualquiera de esos 4 tumores que se están presentando. Entonces, la diferencia de las causas o de la etiología de una pancreatitis aguda, como lo han mencionado ustedes, son más cuadros agudos de tipo obstructivos, inflamatorios. A diferencia de la pancreatitis crónica estamos hablando ya de procesos o de causas que pueden ocasionar una enfermedad crónica. Y ahí estamos hablando como causas el alcohol tropical, que ahora vamos a hablar de qué se trata, obstructivos, autoinmunes y misceláneas. El 90-95% de los pacientes adultos con pancreatitis crónica tienen de etiología alcohólica o idiopática. Raras veces tenemos alguna otra causa como obstructiva o autoinmune. Son raras, pero también se ven. Pero las primeras causas de pancreatitis crónica a la cabeza es el alcohol y aquellas idiopáticas. Cuando hablamos de idiopáticos, No se encuentra la causa. cuando no se encuentra la causa, cuando después de que se han hecho todos los estudios respectivos no se encuentra una causa evidente. Nuevamente, cuando hablamos de los mecanismos histopatológicos, a diferencia de una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, es cuando persisten los procesos inflamatorios en el caso de una pancreatitis aguda, que puede ser reversible porque muchos de estos cuadros, una vez que se soluciona el fondo desencadenante, por ejemplo, si hay una obstrucción por cálculos, se liberan los cálculos y baja la inflamación. Si es por parásitos, se hace una sepsia, se extirpan los parásitos y baja el coeficiente inflamatorio. Si es por triglicéridos, metemos a dieta, damos tratamiento hipolipemiante y el paciente mejora. A diferencia del caso de los cuadros crónicos, donde son factores muchas veces externos o intrínsecos que van a producir estrés oxidativo, una toxicidad metabólica con necrosis y un proceso inflamatorio recurrente de pancreatitis aparentemente agudas, que es lo que van a llevar a destrucción de los acinos y posterior formación de fibrosis y destrucción de los ductos. Hay una clasificación etiológica muy conocida y muy simplificada que les va a ayudar a ustedes a poder recordar fácilmente cuáles son estas causas, ¿no? Descritas para pancreatitis crónica. Tenemos causas, tenemos la nemotecnia tígaro, de toxicidad o metabólica, idiopática, genética, autoinmune, recurrente y obstructivo. Entonces, dentro de las tóxicas tenemos al alcohol, tenemos al cigarrillo, la hipercalcemia, la hiperlipidemia, las idiopáticas, que en realidad ahí están consideradas las tropicales o las que son detectadas de forma tardía o temprana. Las causas genéticas, aquellas que están principalmente relacionadas a genes autosómicos dominantes. Las autoinmunes, que principalmente están relacionados a IgG4, enfermedades asociadas a inmunoglobulina G4 o a la misma pancreatitis autoinmune. A las recurrentes, principalmente los que son complicaciones después de una pancreatitis, como las postnecróticas, el alcoholismo crónico, diabetes o radioterapias, y los obstructivos, principalmente por tumores benignos, ya sea un páncreas divisum o alteraciones anatómicos estructurales que pueden llevar a obstrucción de los acinos y eso conllevar en un futuro a una pancreatitis crónica. Raras veces los componentes malignos, porque como sabemos, un cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y suele dañar el tejido y terminar con la vida del paciente muy rápidamente, ¿no? A la cabeza tenemos como causas de pancreatitis crónica el alcohol y las idiopáticas. Mucho más infrecuente cualquiera de las otras causas. También tenemos una clasificación que se llama Manning. Esa clasificación lo que nos va a permitir es poder identificar fácilmente como nemotecnia las causas o los factores de riesgo que están asociados a la pancreatitis crónica, como el alcohol, el consumo de nicotina, algunos factores nutricionales que también se describen como factores de riesgo, como el alto aporte de grasas y de proteínas o las hiperlipidemias. Algunos factores hereditarios también que hay de familia, como pancreatitis familiar o las pancreatitis idiopáticas. Algunos factores de alteraciones de los ductos eferentes, como el páncreas diviso. Algunos factores autoinmunes, como la misma pancreatitis autoinmune.
y otras, ¿no? Creo que la que es mucho más didáctica y simple para poder reconocer es la de Pígaro, y dentro de ellas, nuevamente les insisto, la alcohólica y la idiopática son las más frecuentes. ¿Qué pasa en una pancreatitis crónica por alcohol? El consumo excesivo del alcohol principalmente causa el 45-90 casos de pacientes con pancreatitis, principalmente en aquellos pacientes de que tienen un largo periodo de consumo de alcohol, más de 6 a 12 años, con un promedio de consumo de 80 gramos de alcohol día. Se habla que una bebida estándar, por ejemplo, una copa de vino, tiene en promedio 10 gramos de alcohol. Imagínense a alguien que se toma una botella en un solo día, todos los fines de semana, por los últimos 6 a 12 años. Ya estamos hablando de un consumidor moderado cuando toman menos de 2 bebidas en el día, cuando es mujeres, y menos de 3 cuando es en hombres, o consumidor pesado cuando ya son más de 7 bebidas por semana, o 3 bebidas ocasionales en las mujeres y más de 14 en los varones. Ya vayan sacando sus cuentas cuánto ya van marcando en el consumo. Eso no quiere decir que todos aquellos que consumen bebidas alcohólicas van a llegar a hacer una pancreatitis crónica. Solamente un 3% de los adultos que tienen incluso dependencia de alcohol desarrollan pancreatitis crónica. ¿Por qué? Se ha visto que hay cierta predisposición genética que tiene ya mucho que ver con la morfología y la herencia genética de cada paciente. No todo, así como no todos los pacientes con hígado graso van a desarrollar cirrosis, ni todos los cirróticos van a desarrollar hepatocarcinoma, lo mismo no todos los pacientes con ingesta de alcohol crónica van a desarrollar una pancreatitis crónica. ¿Qué es lo que produce el alcohol en el páncreas? Hay una sensibilidad de las células acinares justamente por la activación prematura de los imógenos. Esto va a activar ciertos factores nucleares kappa y beta y la proteína 1 que van a favorecer la formación de fibrosis con generación de metabolitos tóxicos, y a la vez también se va a activar las células estrelladas pancreáticas que van a producir el aumento del estrés oxidativo con mayor formación de colágeno, mayor proteínas de matriz, que al final es lo que va a conllevar a la fibrosis del tejido pancreático. Adicionalmente, el alcohol está visto que también produce un espasmo del esfínter de Oddi con disminución del tono y reflujo del contenido pancreático de las enzimas pancreáticas que van a refluir hacia el páncreas, y eso va a conllevar a un proceso inflamatorio persistente que puede conllevar al daño del tejido. En el caso del tabaquismo, ¿qué produce el cigarro? Se considera como un factor de riesgo importante que se aumenta más el riesgo cuando se asocia también a la ingesta de alcohol. Se le atribuyen el 25% de los casos de pancreatitis crónica. Y la nicotina lo que va a condicionar es un daño directo a nivel de las células acinares con infiltración pancreática de linfocitos y macrófagos. Y ustedes saben que los macrófagos se encargan de la destrucción de las células. Esto adicionalmente va a llevar a alteración de la formación o liberación de bicarbonato, induciendo el estrés oxidativo y por ende aumentando la inflamación, la fibrosis, y precipita la formación de calcificaciones en el páncreas. En el caso de las patologías autoinmunes, principalmente se da porque nuestro propio organismo produce mayor estímulo de liberación linfocítica. Esto produce mayor infiltración a nivel de los acinos, llevando a fibrosis. A mayor fibrosis, mayor daño. Dentro de las patologías autoinmunes o las pancreatitis crónicas autoinmunes tenemos dos tipos. El tipo 1, que es la esclerosante, que es la relacionada principalmente a niveles de IgG4 elevados, o la tipo 2, que es la ductocéntrica idiopática, que muchas veces tiene la inmunoglobulina G4 normal. Es más común en hombres que en mujeres, pero aún así sigue siendo mucho menos frecuente que las otras etiologías. Dentro de las causas más raras aún tenemos la alteración de los conductos pancreáticos, que ya me ocasiona daños obstructivos, que es en el caso, por ejemplo, de la enfermedad litiásica biliar crónica, las estenosis postraumáticas de los conductos, la disfunción del esfínter de Oddi o el páncreas divisum, que ya son alteraciones anatómicas de los conductos pancreáticos menores, y que eso conlleva a fibrosis a futuro.
Más rara las causas hereditarias y genéticas que están relacionados, que se puede presentar en 0,3 por cada 100.000 habitantes. Se ve que es de una forma genética autosómica dominante en su mayoría. La diferencia es que las veces que se presenta como una pancreatitis crónica en los pacientes de causa genética suele presentarse en pacientes cada vez más jóvenes, mientras que en los casos de etiologías de alcohol o las etiologías idiopáticas o las etiologías por cigarrillo suelen presentarse en edades más avanzadas, más adultas. Siguen siendo más frecuentes en hombres que mujeres, pero se suelen presentar más de los 50 años, a diferencia que de las causas genéticas o hereditarias suelen presentarse en pacientes más jóvenes y principalmente está relacionado a mutaciones establecidas de algunos genes como el SPIG1, el PRSS1 o el CFTR. También algo importante que tienen que tener en cuenta es que en aquellos pacientes que tienen pancreatitis crónica genéticas o hereditarias tienen mayor riesgo de cáncer de páncreas, justamente por las alteraciones genéticas que se presentan en ellos. Se dice que aproximadamente el 40% de pacientes que tienen pancreatitis crónica de causa genética pueden desarrollar cáncer de páncreas. La clínica, en general, la clínica va a depender del estadio de la enfermedad. Como les mencioné al inicio, la pancreatitis crónica se puede manifestar como un evento inicial de una pancreatitis aguda. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la historia clínica del paciente, sacamos la información de que ya se vienen presentando episodios a repetición de dolor abdominal, que no siempre van a terminar en emergencia, pero ya desde el momento que se vienen presentando episodios de dolor clásico, es un dolor clásico, un dolor tipo opresivo a nivel de epigastrio, mesogástrico, que se irradia en faja, depende de la tolerancia del dolor de cada paciente para ver el nivel de dolor, pero el dolor es el síntoma característico de la pancreatitis, ya sea aguda o crónica. Las presentaciones clínicas que se van a tener o las asociaciones de ciertas sintomatologías clínicas van a depender del grado de compromiso pancreático que se tenga. Por ejemplo, si tenemos una pancreatitis calcificante, o sea, que ya me forma calcificaciones, que ya hay alteración de los conductos y el conducto principal, o sea, el conducto de Wilson ya está obstruido por estas calcificaciones, muchas veces esto nos habla de una pancreatitis crónica con atrofia. Y si hay atrofia, hay insuficiencia. Y si hay insuficiencia, lo más probable es que ya tenga compromisos de mala absorción u otros compromisos metabólicos como una diabetes secundaria a la atrofia que se ha generado. En los casos obstructivos, puede ser de que solamente se manifiesta por cuadros de dolor. En las causas autoinmunes, muchas veces es una presentación muy variable e intermitente entre cuadros de pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, pero algunas veces puede presentarse ya una masa pancreática por la alta probabilidad de que puedan presentar cáncer de páncreas. De forma didáctica, nosotros podemos clasificar los tipos de presentación de cuadro clínico en 3 estadios. Un estadio A, un estadio B y un estadio C. Y esto va a depender del grado de compromiso del tejido pancreático que se tenga. Un estadio A, estamos hablando de un estadio inicial de la enfermedad, donde recién está empezando el cuadro inflamatorio crónico y donde aún no hay cuadros obstructivos a nivel de los conductos. Entonces, estamos hablando que hay un dolor, sí. Si ustedes se dan cuenta, todos los estadios se caracterizan por dolor. La diferencia es que en el estadio A no hay complicaciones y la función tanto endocrina como exocrina están preservadas porque aún el tejido pancreático está preservado. En un estadio B hay dolor, pero pueden haber complicaciones presentes, pero localizadas. Por ejemplo, la presencia de quistes, la presencia de áreas necróticas, la presencia probablemente de alguna calcificación por ahí, pero que aún no condiciona mayor obstrucción. Pero aún la función endocrina y exocrina está preservada. Cuando ya hablamos de un estadio C o un estadio mucho más avanzado de la enfermedad, ya estamos hablando de que no solamente hay dolor, no solamente hay complicaciones, sino que también la función pancreática está alterada. Un estadio C1 es cuando solo está alterada la función endocrina. ¿Eso qué quiere decir? Diabetes. Pero son diabetes, digamos, secundarias. Un estadio C tipo 2 es cuando ya está alterada la función exocrina.
cuando ya vemos síndromes de mala absorción. Y un estadio C3 es cuando ambas funciones están alteradas. Y si ya ambas funciones están alteradas, ya nos habla de que ese páncreas ya está totalmente atrófico, que ha perdido su función y que prácticamente ya llegó a un estado de insuficiencia pancreática. Entonces, ¿cuándo definimos una insuficiencia pancreática? Cuando la cantidad de enzimas pancreáticas que se liberan al nivel del lumen intestinal está por debajo del nivel necesario para la digestión, que el promedio debe ser por debajo de un 10%. Ustedes saben que la función exocrina del páncreas es la liberación de amilasa y lipasa, y esta también se va a liberar a nivel gástrico y lingual, que van a facilitar la digestión y el metabolismo de todos los nutrientes que nosotros ingerimos. ¿Cuándo sucede una insuficiencia pancreática? En 4 situaciones. Cuando hay pérdida del parénquima pancreático, cuando hay imposibilidad de la llegada de las enzimas pancreáticas a la luz intestinal, principalmente en cuadros obstructivos o cuadros tumorales obstructivos, cuando no hay llegada simultánea de las enzimas y los alimentos, y ahí hablamos de una disquinesia, cuando no hay una sincronización entre la ingesta y la liberación de las enzimas, y cuando hay una déficit de estimulación del páncreas por los alimentos que se están ingiriendo. El diagnóstico de una pancreatitis crónica, como les dije, el gold estándar es la biopsia. Sin embargo, en muy raros casos se logra tomar una muestra de biopsia y se basa el diagnóstico por aspectos clínicos, aspectos imagenológicos y laboratoriales que nos van a permitir en conjunto decir el diagnóstico de pancreatitis crónica. Dentro de los aspectos clínicos, el dolor es la característica predominante. No puede existir una pancreatitis crónica si no hay recurrencia de dolor. Dentro de los hallazgos imagenológicos ya lo hemos mencionado. Tenemos las calcificaciones, la dilatación del conducto de Wilson, la presencia de litos intrapancreáticos, la presencia de estenosis o dilatación pancreática y la atrofia que se puede presentar. Si es que se llegara a tomar una biopsia, tenemos cambios patológicos, donde vamos a ver fibrosis y pérdida del tejido acinar. Y otro criterio de diagnóstico es la insuficiencia pancreática. Entonces, a nosotros decir que la pancreatitis es un conjunto de hallazgos, para decir que nosotros tenemos una pancreatitis tenemos que cumplir por lo menos un criterio B o un criterio C y tenemos un diagnóstico definitivo. O un criterio A o un criterio D, aún así requerimos más estudios diagnósticos para poder complementar. Las manifestaciones clínicas van a ser de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Todos los casos, como les mencioné, dolor abdominal. Y si ya se presenta diarrea, déficit de vitaminas, esteatorrea, ¿a qué hablamos de esteatorrea? Catherine Chirinos. ¿Qué es esteatorrea? No te logro escuchar bien. A ver, Cama. Con grasa. Es grasa que se elimina con las deposiciones. Por eso es de que vamos a ver que cuando el paciente evacúa las deposiciones, las heces flotan en los inodoros o incluso se baña como una capa de aceite en el agua del inodoro. Entonces, a eso se llama esteatorrea. Y una pérdida de peso y anorexia secundaria justamente a la mala absorción que se está presentando. Si solamente es dolor abdominal sin ninguna alteración de la función, ¿en qué estadio de enfermedad estamos hablando? Lo acabo de mencionar. En el estadio A, doctora. Estadio A. Estadio A. Si ya tenemos manifestaciones de síndrome de mala absorción, ¿en qué estadio estamos?
estadio C, Estamos en C2 estadio sería, C. doctora. C2, No C2. sería un C2 si solamente es mala absorción. Y si este paciente tiene mala absorción, pero a la vez es diabético, ¿qué estadio estamos? C3, ambos. Un C3, ambos, exacto. Si aún existen algunas dudas o no podemos definir el diagnóstico, podemos ayudarnos de algunas pruebas bioquímicas que nos van a complementar el estudio, principalmente no para dar el diagnóstico de pancreatitis crónica, sino para poder definir si es que ya hay algunos indicios de insuficiencia pancreática. En este caso sería exocrino. Ahí a la cabeza lo que más nos va a ayudar es la elastasa fecal. Tenemos otros métodos como la cuantificación de grasa, la actividad de quimiotripsina o el test de aliento, pero principalmente para enzimas pancreáticas, pero este último no se realiza aquí. Sin embargo, a la mano lo que más vemos, lo que más buscamos es la elastasa fecal. Esto tiene una especificidad de un 85% con una sensibilidad de hasta un 95%. Se habla que una elastasa fecal menor de 200, estamos hablando de una insuficiencia pancreática, y esto es un criterio más para poder valorar el grado de compromiso que puede tener. Hay algunos exámenes que de forma indirecta nos pueden decir que realmente ese paciente tiene mala absorción por el estado de nutrición, por ejemplo, con el losaje de albúmina o el losaje de magnesio, que también suelen disminuir en estos casos. ¿Qué estudios de imagen yo puedo solicitar? A la cabeza yo pondría una ecografía que hecha por un buen radiólogo, con un buen equipo, puede darnos al menos la imagen o la descripción de un páncreas atrófico, presencia de calcificaciones, pero ya de estadios mucho más avanzados. Pero cuando ya queremos ser mucho más finos o queremos ver algunos hallazgos o determinar algunas lesiones que no se ven a nivel de una ecografía simple, ya tenemos que pedir una tomografía abdominal con contraste. Si es que no es así, pues podemos solicitar una resonancia magnética de abdomen también con contraste para poder determinar. Pero si ustedes ven, estos dos exámenes tienen una sensibilidad y especificidad que pueden llegar hasta un 98%. Actualmente tenemos ya un estudio endoscópico que se llama la ecoendoscopía, que es con un equipo muy similar al endoscopio que todos han podido ver, pero que tiene en la punta un traductor como si fuera una ecografía. Este equipo lo que me va a permitir, de acuerdo a ciertos criterios ecoendoscópicos, dar un diagnóstico de pancreatitis crónica. Mucho más alejado la CEPRE. La CEPRE actualmente ya no se describe como un método diagnóstico, sino como terapéutico. Es de muy alto riesgo para poder evaluar esos casos. Principalmente se hace cuando nosotros en un estudio de imagen previo vemos calcificaciones en el interior que está condicionando pancreatitis y lo que se intenta es liberar esos cálculos, esas calcificaciones para desobstruir el conducto. Pero eso no me va a solucionar el problema de fondo. Como les mencioné, a nivel de la endoscopía tenemos diferentes criterios. Tenemos tanto criterios mayores y criterios menores ecoendoscópicos para poder definir el diagnóstico de pancreatitis crónica. Dentro de los criterios mayores tenemos criterios mayores de tipo A y de tipo B. Criterios mayores de tipo A, focos hiperecogénicos con sombra acústica, que eso estamos hablando ya de las calcificaciones, o la presencia de cálculos o litiasis en el conducto pancreático principal. O criterio mayor B, una lobularidad en panal de abeja, como si fuera literalmente un panal de abeja, así se ven los conductos. Criterios menores ya son complicaciones que se pueden presentar en cualquier tipo de pancreatitis y que no son específicos, como los quistes, la dilatación ductal, la irregularidad del Wilson, la dilatación de las ramas secundarias, los paredes de Wilson hiperecogénicos, la presencia de tratos fibróticos, etc. Cuando nosotros hablamos de las imágenes ecoendoscópicas, ustedes han visto alguna vez una ecografía. La ecoendoscopía se ve tal cual en su fase ecoendoscópica, ¿no? Se ve un tejido pancreático que tiene como unas restringencias que miren, que dejan como sombra acústica con un tejido totalmente irregular, ¿no? Que en esta imagen con calcificaciones, miren estos cálculos, calcificaciones pancreáticas, o también la presencia de pseudoquistes que se pueden presentar. ¿Cómo definimos el diagnóstico
ecoendoscópico de pancreatitis crónica. Un diagnóstico definitivo de pancreatitis crónica es un criterio mayor a más de 3 criterios menores que hemos mencionado. O un criterio mayor a más un criterio mayor B. O 2 criterios mayores a. Estos son diagnósticos definitivos ecoendoscópicos de pancreatitis crónica. El resto es sugestivo, indeterminado, que no me logra dar un diagnóstico exacto de la enfermedad, y ahí yo tengo que recurrir a los estudios de enzimas pancreáticas, elastasa fecal y otros para complementar, para, digamos, encasillar a este paciente en sí en una pancreatitis crónica. Como tratamiento, este tiene que ir enfocado a minimizar la secreción pancreática buscando el reposo, en este caso del órgano, como cualquier proceso inflamatorio agudo. Sin embargo, cuando ya este páncreas ya llegó a la atrofia, ya se dañó el tejido, lo que vamos a hacer el tratamiento es abocado a tratar de sopesar o a mejorar el grado de insuficiencia que pueda tener. Tenemos que educar en la modificación del estilo de vida, el cese del consumo de alcohol, de tabaco, evitar las comidas grasas, tratar el manejo del dolor. Esto muchas veces es muy difícil, en muchas ocasiones tenemos que llegar a terapia del dolor, incluso con uso de opiáceos, porque el dolor es persistente y mientras el tejido esté ahí, esté obstruyendo, todo el conducto esté calcificado, va a ser muy difícil de poder manejar, y esto se tiene que manejar en conjunto con terapia del dolor. Las terapias de reemplazo de enzimas pancreáticas justamente se utilizan en los casos que ya tienen insuficiencia pancreática de tipo exocrina, y eso nosotros lo medimos y lo evaluamos con el seguimiento con elastasa fecal. El criterio para dar enzimas de reemplazo es cuando la elastasa fecal está en menos de 200, sumado con los cuidados del alimento, evitar el exceso de grasas, evitar el exceso de, bueno, en realidad evitar el exceso de consumo de alcohol y de tabaco. Y ahí, una vez que se demuestra la insuficiencia pancreática, recién nosotros damos el suplemento con enzimas pancreáticas, que en este caso aquí en el mercado tenemos el Creón, y lo que damos es 90.000 unidades por cada comida que se ingiere después del inicio de cada comida. También hemos visto de que al existir un cuadro de mala absorción, no solamente no vamos a absorber ciertos nutrientes, sino también vitaminas, y por eso se sugiere el suplemento con ciertos componentes vitamínicos como la vitamina E, la vitamina C, el selenio, para tratar de suplir las deficiencias que no están pudiendo ser absorbidas en la alimentación convencional. Las terapias endoscópicas van a ir abocadas a tratar, en cierto modo, de paliar las complicaciones. En este caso, si hay una disfunción del esfínter de Oddi, tratar de dilatar la zona, hacer una esfinterotomía para poder ampliar los conductos y poder permitir que salgan más enzimas pancreáticas, o también se hace CEPRE, pero en vez de canular el colédoco, se canula el Wirsum para tratar de sacar estos cálculos que están obstruyendo la salida de las enzimas pancreáticas. Simplemente como parte del soporte del manejo, pero teniendo en cuenta de que esto nuevamente no va a curar la enfermedad, sino solamente está tratando las complicaciones. Como última medida está la parte quirúrgica. ¿Cuándo se usa la etapa quirúrgica? Cuando el paciente ya ha fallado en todo el tipo de manejo, tanto endoscópico, terapia del dolor, porque acuérdense que es un tejido que ya no funciona bien. Entonces, prácticamente nosotros estamos supliendo su función. Si no forma enzimas, le damos enzimas. Si no forma vitaminas, le damos vitaminas. Si ya no produce insulina, le indicamos insulina. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un cuadro quirúrgico? Necesariamente es la terapia del dolor. ¿Por qué le duele? Porque está obstruido, porque el tejido está destruido, está fibrótico y encima tiene calcificaciones, que lo poco de enzimas pancreáticas que produce no las puede liberar hacia la luz y quedan atrapadas. Entonces, eso es lo que produce la molestia. Entonces, ¿cuándo llegan a cirugía? Cuando ya la terapia del dolor y la terapia endoscópica no ha sido suficiente. Y ahí lo que se hace es una pancreatectomía total con todas las complicaciones asociadas a esa cirugía.
En resumen, ay, cuando yo tengo la sospecha de pancreatitis crónica, ¿en quién voy a sospechar de pancreatitis crónica? En aquellos pacientes que tienen clínica de pancreatitis, pero de forma recurrente. O en aquellos pacientes que vemos que tienen signos de insuficiencia pancreática endocrina o exocrina que no haya sido bien estudiada. Entonces, en esos pacientes, si yo sospecho de pancreatitis crónica, tengo que hacer un estudio de imagen. Puedo empezar con una ecografía, como puedo ir de frente a una tomografía o una resonancia magnética de ser necesaria. Si este estudio de imagen es positivo, es consistente con una pancreatitis crónica de acuerdo a los criterios que hemos mencionado y tenemos que dar el tratamiento de acuerdo al compromiso que tenga. Si es una insuficiencia endocrina, exocrina o el dolor. Si no es contundente con esto, tenemos que pasar a una ecoendoscopía para poder cumplir con los criterios ecoendoscópicos. Si estos criterios ecoendoscópicos son definitivos y vemos que tiene criterios mayores A o criterios mayores A más B o tiene criterios A más de 3 menores, lo consisto con una pancreatitis crónica y se maneja como tal. Pero si aún así no es consistente, podemos entrar a hacer una CEPRE con evaluación de secretina para ver si es que realmente es compatible con una pancreatitis crónica. Y si no es consistente, tenemos que empezar a hacer estudios genéticos para poder determinar si realmente hay una pancreatitis autoinmune asociada. Y si por último sigue existiendo la sospecha y aún así no logro tener un diagnóstico, muchas veces se puede plantear la posibilidad de una biopsia pancreática para poder definir el diagnóstico. Y si no es consistente, considerar otras alternativas diagnósticas que no necesariamente sean una pancreatitis crónica. Y si es consistente con una pancreatitis crónica, nuevamente se va a tratar de acuerdo al grado de daño que pueda tener de acuerdo a la función exocrina, endocrina o el dolor. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, pregunta con respecto al tema? ¿Todo claro? Sí, doctora. En resumen, la pancreatitis crónica es un componente inflamatorio crónico persistente e irreversible, que me va a conllevar al daño del tejido pancreático y a su función, ya sea endocrina o exocrina, que está caracterizado principalmente por dolor que va a la cabeza como manifestación clínica y puede estar relacionado a insuficiencia pancreática, que se puede manifestar como diabetes o se puede manifestar como cuadros de mala absorción, con diarrea, con esteatorrea, con hiporexia, con baja de peso, todo por la misma mala absorción que se está presentando. ¿Cómo se diagnostica? Inicialmente tenemos criterios clínicos, imagenológicos, ecoendoscópicos, que nos van a ayudar a dar el diagnóstico. Y una vez dado el diagnóstico, de acuerdo a estos criterios, el manejo va a ser de acuerdo al grado de compromiso de la función pancreática que se encuentra afectada. No olviden nunca que aquellos pacientes que vienen por primera vez con una pancreatitis aguda aparente, evaluarlo. Si ese paciente de pancreatitis aguda ya tiene episodios de dolor o tiene episodios de pancreatitis agudas a repetición como parte de su historia clínica, no dejen de buscar o de estudiar una probable pancreatitis crónica, porque recuerden que toda pancreatitis crónica muchas veces va a debutar como una pancreatitis aguda. Y varios cometen el error de solo tratar el fase aguda, pero no están viendo el daño o compromiso pancreático que puede haber de fondo. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay dudas, eso ha sido todo mi tema el día de hoy. Mañana ya es la última teoría. Me voy a quedar con mi grupo o van a crear otra sesión. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, ahorita le envío por mensaje. Ya, perfecto. Entonces terminamos.